algo que me llama mucho la atención, y es que dice el poder del Evangelio. Entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Iglesia, deberíamos de memorizarnos el versículo 16. Es muy importante que usted en su conciencia se grabe este versículo y diga en su corazón y ponga resolución en su corazón y en su mente diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. Es importante que usted lo tenga en la retina. Iglesia, repite conmigo: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es poder de Dios para salvación. Es muy importante que usted lo tenga en cuenta. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en ¿quién? En el Hijo de Dios. Al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe. Y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cierren sus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre que estás en los cielos, en esta mañana, Dios, venimos delante de ti, Padre, pidiéndote, Padre, que tú me asistas primeramente a mí, Señor Padre. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, tomando el control de mi vida, Señor. Que seas tú, Señor Jesucristo, Padre, engrandeciéndote en medio de este sermón, Padre. Te pido, Dios del cielo, que me ayudes, Señor, a que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea palabra de Dios. Te pido, Señor, que seas tú cortando de mi boca cualquier palabra de hombre o sabiduría humana, Padre, que salga de mi memoria, Padre celestial. Te pedimos, Señor, Dios del cielo, que esta palabra, Señor, que me has entregado en el día de hoy, Padre, te pido que tú puedas, Señor, penetrar en el más profundo corazón de las personas, que esta palabra, Padre, pueda resurtir en nosotros, Padre, un efecto de la cual, Padre, tú me la has encomendado para enviarla, Padre. Que esta palabra, Señor Dios del cielo, pueda echar raíces en el corazón y en la mente de cada uno de mis hermanos y de todos los que escuchan este mensaje, Padre, a través de la plataforma, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor Dios nuestro, engrandeciéndote en este tiempo, que la palabra de Dios pueda penetrar, Señor, en nuestras vidas. Bendito Dios, Padre, te damos gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Padre, y te damos gracias, Señor. Llévate de nosotros cualquier distracción, Espíritu de Dios, que cada persona que está aquí sentada y los que nos escuchan a través de Zoom puedan estar atentos todos sus sentidos a escuchar la palabra de Dios, a que presten oídos espirituales y que puedan, Padre celestial, no desconcentrarse. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, si ustedes observan, el poder del Evangelio tiene algo muy importante para la iglesia. Y es que el apóstol Pablo, cuando escribe principalmente esta carta, le está hablando a un pueblo en la cual necesita despertar, necesita estar alerta, porque definitivamente el Evangelio fue un legado que Jesucristo le dejó a los apóstoles, y de esa manera los apóstoles fueron de generación en generación transmitiendo una noticia de la cual Jesucristo, en cuando estuvo en la tierra, dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único que puede perdonar los pecados. Y por medio de su muerte y de su resurrección, nosotros como iglesia debemos de portar ese mensaje. Es decir, el Evangelio consiste ¿en qué? En poder. ¿Y cuál es ese poder? Ese poder viene asistido por la presencia del Espíritu Santo, porque es importante, iglesia, que nosotros tengamos permanentemente la comunión con el Padre, con el Hijo, porque sencillamente ya nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de los cielos, de tal manera que nosotros ya dejamos atrás aquellas viejas costumbres que lo que nos entorpecían era poder ver a Dios. Por eso el Señor en la palabra que hoy nos está diciendo es que nosotros tenemos un legado.
y nosotros tenemos un mensaje. Y ese mensaje es predicar las buenas nuevas de salvación. Y más en estos tiempos de las cuales vemos cómo el avance de la maldad se está creciendo exponencialmente. Entonces, iglesia, es importante entender que el evangelio es el poder de Dios para salvar a los perdidos. Es importante que tú y yo tengamos eso claro, porque Dios ya hizo visible la muestra del amor más grande que Él pudo derramar sobre la humanidad, que fue entregar a su único Hijo, de tal manera que todos que accedieran al arrepentimiento. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Por eso es importante, iglesia, que nosotros entendamos que la salvación está abierta para judíos, para griegos, para todo el mundo, sin excepción de personas alguna. Dios envió a su Hijo para que por medio de Él todos fueran salvos. Pero esa salvación, hay algo que debemos nosotros empezar a tener en cuenta, y es que Cristo, como les mencioné, nos ha trasladado. ¿Cuántos de los que están aquí ya no le pertenecemos al mundo, sino que fuimos redimidos por la sangre del Cordero, que por medio de Él es que tú estás aquí? Y las personas que vinieron por primera vez van a estar con ese mismo privilegio de que ustedes puedan ser salvos, así como nosotros somos salvos por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso las personas que vinieron hoy por primera vez están en un lugar donde la persona que los invitó está interesada que tú no te quedes en el infierno, sino que vengas al arrepentimiento y te vayas con Él para el cielo. Entonces hay que darle gracias a Dios porque las personas que han tenido conciencia de que este momento se está acabando, es el momento donde la iglesia tiene que estar más despierta. Es el momento donde la iglesia tiene que estar ayunando más. Es el tiempo donde más tenemos que orar. Es el tiempo donde más tenemos que leer la palabra de Dios y no perder el tiempo en bobadas. Así que yo quiero que me acompañen. Colosenses capítulo 1, versículo de 10 al 14. Dice la palabra del Señor, iglesia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para con toda paciencia y resistencia, longanimidad y resistencia, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo, escúchame bien, aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Es importante que usted entienda del por qué el Señor te ha llamado y por eso estás aquí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Entonces, iglesia, hay algo muy importante que tenemos que tener claro. Nosotros, el Espíritu de Dios, Jesucristo, a través de la cruz, nos ha revelado el propósito por la cual Él vino a la tierra. Y él dijo, me conviene que yo me vaya, pero cuando yo no esté acá, les enviaré al Consolador. Cuando vemos Hechos 1, desciende el Espíritu Santo sobre el aposento alto y derrama de su Espíritu sobre ¿quién? Sobre todas esas personas que han decidido seguir a Cristo de corazón. Tienes ese poder, pero no de gratis. Tienes ese poder, tienes el Espíritu Santo, pero con un propósito. Y es que nosotros nos convirtamos en portadores de su gracia. Es decir, que tú y yo estamos llamados a que el Señor, cuando nos escogió a nosotros, nos santificó, nos justificó, nos redimió por su sangre, nos hizo nuevos hombres, nuevas criaturas. Era con el propósito de que nosotros dejáramos de vivir la vana vida
que teníamos sin Cristo y que ahora vivamos en una plenitud de una gracia en la cual nosotros gozamos a través de Jesús, a través de su palabra, y que nosotros hemos podido alcanzar la gracia que Él nos derramó a nosotros, iglesia. Entonces, nosotros estamos llamados a ser portadores de la gracia, y es importante que tú entiendas que es un portador, que es una persona que ha sido comisionada, que ha sido enviada, que ha sido una persona que tiene claro el propósito, que tiene claro el objetivo. Y nosotros como iglesia estamos llamados en estos últimos tiempos a aportar la gracia, a llevar la salvación a los perdidos, a las personas que tenemos alrededor de nosotros y sabemos que esas personas no tienen a Cristo, y nosotros pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos asista para que nosotros a través de la palabra de Dios traigamos convicción de pecado a aquella persona que le predicamos la palabra. Yo les voy a decir una cosa, les doy gracias a Dios por la persona que hace 17 años persistió, insistió en este pecador, en esta persona que te está hablando. Y yo le decía, pero qué mujer tan cansona. Yo no quiero ir a la iglesia, no quiero, no me gusta la iglesia. Y el Señor tratando como de darme a entender, ¿sabes una cosa? Es que el Señor me buscó, yo no lo busqué a Él. Y yo lo que hacía era rechazarla. Ay no, ahí viene esa evangélica, aleluya, qué pereza, yo no quiero ir para ningún lado. Hasta que fue tanta la insistencia que un día le dije, bueno, yo voy a ir. Pero ese yo voy a ir fue cuando el Señor empezó a cumplir el propósito en mi vida, de tal manera que yo pude entender que la insistencia de esta hermana. Y esa es la insistencia de esta hermana por la cual le doy gracias a Dios, porque a través de Dios, a través de ella, estoy aquí. Y yo pienso que los que están aquí sentados, siento que también hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dar de gracia, hemos recibido de gracia. Entonces nosotros no nos podemos quedar pasmados, sentados, esperando que la maldad, la apostasía empiece a correr más y más y nosotros no empezar a ganar almas al Señor. Es decir, atraer las almas que están perdidas a Cristo Jesús, de tal manera que esas personas puedan venir a la gracia y a la salvación. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? ¿Cuál es esa persona digna como es del Señor? Nosotros tenemos que entender algo, que si nosotros hemos sido llamados, debemos de comportarnos como el Señor se comportó. Esa es mi meta. Amén. Esa debería ser la meta de todo creyente. Amén. De poder decir, Señor, todos los días yo quiero en oración que tú me dejes ese amor que tú tenías por los perdidos. Que yo pueda levantarme y yo pueda decirle, Señor, en esta mañana yo quiero que tú en el día me muestres a alguien a quien yo pueda predicarle, a quien yo le pueda orar. ¿Usted ha hecho eso en alguna de sus oraciones? Cuando te levantas y le preguntas al Señor de madrugada, Señor, quiero que me muestres una persona, quiero que tú me envíes a algún lugar a yo hablarle de Cristo, yo le predique a Él de mis palabras, sino pidiéndole la guía a Dios para que lo haga, porque Él es el que trae convicción de pecado. Y eso es algo importante. Iglesia, cuando un cristiano tiene conciencia de que este tiempo se está acortando, uno tiene que empezar a pedirle a Dios que me dé empatía por los perdidos. Iglesia, yo les voy a decir una cosa, y es algo que me preocupa mucho, y es que nosotros, escúchame bien, tenemos a una secta, porque es así, que todos los domingos sale, todos los domingos a anunciar un evangelio que lamentablemente no es, y que niegan al Espíritu Santo. ¿Cómo les parece? Y esas personas, su líder se ha encargado, sus líderes se han encargado de meterles a todos esos que están siguiendo esta doctrina errada, de que ellos son los que están portando la verdadera verdad, y haciendo que muchas personas, en vez de venir al evangelio de Cristo, se vayan para un evangelio diferente al que predica Cristo.
Y uno los ve en los parques, los ve los ve en los parques, los ve en todos lados con unas cosas. Usted sabe quién estoy hablando yo. Y entonces mi pregunta es, si ellos que no tienen el Espíritu Santo lo están haciendo, ¿qué hay de la iglesia de Jesucristo que fue revestido por Cristo y que vive el Espíritu Santo de nosotros y nosotros estamos manicruzados? Entonces, lamentablemente, el 10% de la iglesia está activa. El 90% de la iglesia viene solamente los domingos. Y te pregunto, si la iglesia voltea esta estadística y es el 90% los que están activos y el 10% inactivo, ¿qué puede estar ocasionando en el reino de las tinieblas? Que hayan mucho el ejército de Dios levantándose para que la sangre de Cristo no sea tomada en vano y que muchos de ellos vengan a la salvación a través de Jesús. ¿Me entienden? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo claramente aquí que no me avergonzaré del evangelio porque es poder para salvación. Y eso es lo que nosotros, iglesia, debemos entender. Entonces, les pregunto, ¿qué es un portador de la gracia? ¿Qué es ese portador de la gracia de la cual te estoy hablando? Es un discípulo de Jesús. Cuando te hablo de un discípulo de Jesús, es que ese discípulo de Jesús sabe que lleva un regalo que ha sido manifestado a través de él y que anuncia el evangelio con gozo. ¿Sabes por qué lo anuncia con gozo? Porque él sabe y yo sé quién me rescató y quién me libró del pecado y de la muerte de la cual yo estaba condenado. Entonces, todos los creyentes que han sido redimidos por Jesucristo portan la gracia de anunciar un evangelio que quiere libertar al pecador de la muerte y quiere traer vida eterna. Entonces, iglesia, el portador de la gracia se convierte en un mensajero que transmite lo que está viviendo. Es decir, por eso les digo algo, iglesia. Nosotros, y me incluyo yo, ¿cómo tenemos ¿cómo es la palabra? ¿Cómo tenemos nosotros no claro de que cuando fuimos rescatados, nosotros fuimos comisionados primeramente para que nosotros fuéramos ¿qué? Salvos y que nosotros buscáramos la salvación a los que nos rodean? Es decir, que si usted es un portador de la gracia, usted es una persona que donde llegue el Espíritu Santo de Dios traerá convicción de pecado a los que te rodean. A los que te rodean. Ahora bien, eso no lo hago yo. Eso lo hace el Señor. ¿A través de qué? Del poder de su presencia, claro está. Porque nosotros no vamos a rescatar a nadie si el poder de Dios no está conmigo. Eso está claro. Estoy perdiendo el tiempo. Por eso es importante, iglesia, que nosotros sepamos que es buscar a Dios, que nosotros nos deleitemos en buscar su presencia. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 y 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando el Señor transforma mi vida y tu vida, ¿qué es lo que viene después? Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Entonces, mira lo importante, iglesia, que es tener claro ¿cuál es mi posición en Cristo? ¿Quién soy yo en Cristo Jesús? Ya el Señor me derramó su gracia. Ya el Señor me restauró, me limpió, me santificó, me apartó, me hizo libre de la esclavitud, de la muerte y del pecado. ¿Usted cree que todo eso que el Señor ha hecho con nosotros no vaya a tener unas bendiciones
para que nosotros también vivamos y transmitamos lo que el Señor nos ha regalado, para que otros también lo puedan tener, de que ellos puedan ser reconciliados a través de Cristo y llevarlos a la convicción de que son pecadores y que necesitan de la gracia. Así como nosotros también entendimos que hemos sido pecadores y que necesitábamos ser asistidos por Cristo para que Cristo perdonara nuestros pecados. Entonces, iglesia, esto es lo que estamos viviendo, iglesia, es tener certeza en este momento lo que estamos viviendo. Mira, yo te voy a decir algo, y es que en este momento, cuando yo estoy leyendo estos pasajes, me lleva a algo, y es que muchas personas viven como cuando uno dice en vías contrarias. Tienen el evangelio aquí, tienen la palabra aquí, tienen la luz, tienen la guía, estamos hablando del pueblo de Dios, pero todo lo que el Señor nos ha transmitido a través de su palabra, muchas veces por estar tan afanados de este mundo, hacemos lo contrario, no nos alineamos al propósito de la verdad, sino que nosotros a través del afán de esta vida nos vamos desviando del propósito, poco a poco, trayendo un agotamiento físico, mental, y hasta te puede secar. ¿Por qué? Porque no estás alineado a la gracia. La gracia de Dios es el punto de lanza que todo creyente debe vivir para que nosotros no nos salgamos del propósito. Amén. No nos salgamos del propósito. Iglesia, hay algo que el apóstol Pablo en la carta de Filipenses habla de unas características de un hombre y una mujer que tiene la gracia arraigada en su vida, en su manera de vivir, en su estilo de vida. Y cuando yo leí este pasaje de Filipenses, yo dije, ay Señor, me falta esto, Padre, ayúdame Señor, Padre, que yo lo pueda adquirir, Padre, tengo la necesidad de hacerlo, alíneame Señor a tu propósito, Padre, ten misericordia de mí, porque de todo lo que el Señor habla en Filipenses 4, que vamos a leerlo, versículo del 4 al 9, nos vamos a dar cuenta qué tanto tú y yo estamos viviendo la gracia. Mira lo que dice el Evangelio. Vamos a Filipenses 4, versículo 4 al 9. El apóstol Pablo describe aquí detalladamente cómo un creyente, un discípulo del Señor debe vivir en la gracia. Y mira lo que dice el Señor en el versículo 4. Versículo, ya todos tienen Filipenses 4:4. Regocijaos, dice el Señor. ¿Pero qué dice el Señor? Siempre. Amén. Amén. Y otra vez te digo, iglesia, regocijaos. Es decir, que el creyente que vive en la gracia vive contento todo el día. ¿Por qué vive contento todo el día? Porque el creyente que fue rescatado por Cristo sabe que si esto se acaba, yo me voy con Él. Amén, ¿entiende, iglesia? Entonces, el que vive en la gracia, dice el Señor, que siempre debe estar contento, feliz, que debe vivir de una manera de la cual nosotros podamos vivir intensamente la gracia. Que no dependemos de nada ni de nadie, sino que dependemos sola y únicamente ¿de quién? De Dios. Entonces, ¿qué produce en un discípulo de Cristo el portar la gracia? Eso, gozo, todo el tiempo vive feliz. Y si hay dificultades, no te va a menguar, porque esas dificultades van a ser a un segundo plano, porque Él sabe y yo sé que Dios tiene el control de esas cosas. Entonces, iglesia, mira lo que dice el Señor. Vamos a leerlo nuevamente. Regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez les digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, ruego con acción de gracias.
Y dice el Señor, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Mi corazón y tu corazón, y vuestros pensamientos. Él lo guardará en Cristo Jesús. Te voy a decir una cosa, si nosotros hacemos lo que la Escritura nos dice en estos textos, usted y yo vamos a vivir la gracia con intensidad. Vamos a vivir la gracia con pasión. Vamos a desbordar, escúchame bien, iglesia, a desbordar de ese gozo que se siente de ser amado por el Señor, de ser aceptado por el Señor, de saber que el Señor nos rescató del pecado y de la muerte, y que nosotros debemos tener ese anhelo para que otros también lleguen a ser salvos a través de Jesús. Pero ¿qué debemos hacer? Llevar. El portador lleva, el portador es quien se mueve, el portador no se queda quieto, el portador anuncia un mensaje. Y nosotros como portadores estamos anunciando el mensaje del Rey de Reyes y el Señor de Señores a la humanidad. Entonces, qué privilegio, iglesia, entender que nosotros en estos últimos tiempos tenemos la necesidad de que mi familia sea salva. Yo tengo una necesidad muy grande por mis padres, por mis hermanos, por mis compañeros de trabajo, por mis vecinos. Tengo una necesidad tremenda de que ellos conozcan al Dios que yo conozco, que ellos conozcan al Dios que yo adoro, que ellos dejen de seguir un sistema religioso de la cual sabemos que no va a producir eternidad. Sabemos que muchas de esas personas les hemos predicado el Evangelio, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos asista para que quebrante en sus corazones y en sus mentes esa barrera y esa coraza de religiosidad que mantienen, para que ellos experimenten una verdadera libertad en Cristo Jesús. Pero iglesia, el llamado es que no nos cansemos, que sigamos orando, que sigamos ayunando, que sigamos en esa búsqueda de pedirle al Señor que derrame de su gracia, así como fue derramada en nosotros, para que ellos sean alcanzados a través de ¿qué? Del Evangelio. Iglesia, ¿qué produce en un discípulo de Cristo el portar la gracia? Entonces les enumeré el versículo 4, que es una persona que vive siempre feliz, que siempre vive con gozo. Lo segundo, iglesia, es que es una persona, dice la Escritura, versículo 5, muestra gentileza. Dice, sea conocida por todos los hombres. Y me llama la atención, dice, el Señor está cerca. La iglesia está llamada a desarrollar empatía por los perdidos. En estos tiempos más aún. Mira cómo dice la Escritura. El portador de la gracia es una persona que muestra gentileza, es decir, amabilidad, muestra amor no fingido, muestra ese deseo de que esas personas sean alcanzadas por Jesucristo. La gentileza es el acto donde nosotros mostramos el amor por el Señor, el amor de que el Señor les tiene por los perdidos. Entonces, iglesia, ¿cómo está vuestra gentileza? Dice el Señor que en esa gentileza que sea desarrollada en tu vida lo conozcan todos los hombres. Es decir, que por vuestra manera de vivir, por tu testimonio de vida, tú vas a mostrarle a las personas que te rodean que vale la pena seguir a Cristo. Que estas personas vean en ti un patrón de conducta intachable, un patrón de conducta que no se parece a lo de los hombres de esta tierra, sino que nuestra conducta esté siempre semejada a la conducta del patrón de Cristo. Que las personas miren que nosotros somos honestos, somos amables, somos cálidos, somos personas que saludamos, somos personas que todo el tiempo mantenemos una sonrisa en nuestros labios, no fingido, no demostrando una fachada, sino demostrando que realmente es que Cristo es el que reina en mi vida. Que las personas que nos rodean vean en la piedra angular y en cada uno de nosotros de que esta persona fue redimida por Cristo a través de su muerte. Y yo sé que aquí estamos en el proceso de esa santificación.
Y Dios está trabajando con nuestra manera de vivir, con nuestros males genios, con nuestro carácter y todo lo demás. Pero el Señor está trabajando en nuestra vida de tal manera que nuestras costumbres mostremos a los hombres que Cristo es el que reina en nosotros. Amén. ¿Te puedes imaginar en el trabajo un cristiano camuflado? Un cristiano camuflado, porque los hay, que no se sabe si es cristiano o no es cristiano, y se sorprenden diciendo, tú eres cristiano, pero no parece. ¿Y por qué te dicen así? Porque te ven echando mentiras, porque te ven echando chistes vulgares, porque te ven echando chistes malintencionados. Entonces ahí no hay una conducta que engrandezca el nombre del Señor. Entonces esa persona no ha tenido el privilegio de portar la gracia. Pero por eso, iglesia, estamos en un proceso ¿de qué? De santificación. Entonces, iglesia, nuestra costumbre debe ¿qué? Engrandecer a Dios. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Amén. Eso es una manera de nosotros decirle a las personas que con nuestra manera de vivir nos los podemos ganar a Cristo. Amén. Ahora bien, dice un versículo que me tocó muchísimo y que sé que muchos también pueden tener el mismo sentir que yo y que muchas veces vivimos así. Por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración, ruego con acción de gracias. ¿Por qué el Señor enfatiza tanto en que no estemos afanosos? Porque Dios sabe la condición del trabajador, y más de un trabajador de hoy que vive afanado porque el trabajo y el tiempo no les alcanza para nada, y vivimos estresados porque evidentemente tenemos que ampliar más nuestras horas laborales para poder cumplir una tarea. Pero ¿qué pasa ahí, iglesia? Nosotros tenemos que indiscutiblemente no negociar el tiempo que nosotros le tenemos a Dios en nuestro peniel, en el lugar secreto. Es decir, que si algo se entorpece en mi relación con Dios, yo tengo que cortarla con el poder de Dios. Porque eso que va a traer en nosotros, debilitamiento, estancamiento, apatía. Iglesia. Y eso es lo que hace que las vírgenes insensatas se les acabe el aceite, porque no han hecho lo que las otras vírgenes hacen, y es mantener su lámpara encendida. ¿Y cuál es esa lámpara encendida? Evidentemente la oración, evidentemente la presencia de Dios. Por eso es importante que todos nosotros estemos alineados como las vírgenes sensatas, que cuando venga el esposo las encuentre ¿qué? Despiertas. Y no que dormidas. Entonces, por eso el Señor nos dice, iglesia, no estemos afanosos. Y si estás afanosos, vejan de Dios. ¿Y qué tienes que hacer? Orar. ¿Y qué tenemos que hacer? Rogar. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos llene de esa acción de gracias, de saber de lo que estamos viviendo, el Señor se va a perfeccionar en medio de esas debilidades y en medio de esas adversidades, iglesia. Por eso nosotros vemos como el discípulo de Cristo, cuando porta esta gracia, es una persona que no vive de los afanes. Y yo quisiera preguntarles, y ya me hice esta pregunta, yo quisiera vivir sin los afanes de esta vida, con Cristo abundantemente en la gracia, o prefiero vivir afanado, cansado, fatigado, angustiado y perturbado, con mucho dinero, pero sin Cristo. O sea, ahí hay algo muy importante, iglesia, que tenemos que examinar. Es decir, si nuestro tiempo está siendo invertido por el trabajo para producir dinero, pero cada día más me alejo de la gracia y me alejo de Cristo, ¿qué puede producir en nosotros? Muerte espiritual. Entonces, que todo el dinero que yo atesore en esta tierra, mis propiedades y mis bienes, va a perecer conmigo. Y no voy a poder estar en la eternidad con Dios, porque le di más importancia a las cosas de este mundo que a la verdadera gracia.
Entonces, iglesia, tenemos que ser muy equilibrados, muy equilibrados. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude y nos asista para que nosotros veamos cómo está la balanza de nuestras vidas. Si está muy desequilibrada y está bastante el tiempo invertido en las cosas de este mundo, quiere decir de que nuestro Dios está ¿qué? Bajando de tiempo de oración y le está invirtiendo más tiempo a lo secular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, iglesia? Pedirle a Dios que nos ayude a no estar afanados y a que nuestras oraciones siempre mantengan firme delante de Dios, buscando siempre su gracia. Ahora bien, iglesia, versículo 7. Todas estas personas que te estoy hablando, que viven de la gracia, estas personas tienen algo en común. Y es que el Espíritu de Dios, cuando ve con agrado las personas que se despojan de las cosas que traen afán, ¿qué puede producir en nosotros cuando tomamos esa actitud? Paz. Amén. Paz. Mira lo que dice el versículo 7. Dios nos da una promesa visible a todos los creyentes que portan la gracia. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, imagínense, vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, para todos los que vivimos en la gracia, entendemos que todo lo que hacemos debe estar 100% garantizado por Cristo Jesús en nuestra manera de vivir y no lo contrario. Nosotros andando afanados en este mundo y descuidando a Dios, sabiendo que eso lo que va a generar es que esa gracia que fue derramada en ti se vaya diluyendo. Y lamentablemente eso es lo que el enemigo quiere traer en el pueblo de Dios. Adormecimiento, cansancio, fatiga. Y eso se está viendo. ¿Por qué? Porque el afán de poder hacer las cosas seculares nos está haciendo que descuidemos la gracia, que descuidemos la oración, que descuidemos de congregarnos, que el trabajo se me convierta en un Dios, que el dinero se me convierta en un Dios, que las prioridades de esta tierra se me conviertan en un Dios y no vivimos la plenitud de la gracia de la salvación que el Señor nos ofreció. Por eso es importante que esa paz que Jesucristo nos entregó, porque en Juan capítulo 14, versículo 27, no lo busquen, el Señor es claro cuando nos dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz es la que el mundo no te va a dar jamás, sino la que yo te voy a dar. Y dice el Señor una promesa visible: no te angusties, no tengas temor, porque mientras yo esté en el asunto en tu vida, mientras yo viva en tu vida va a ser alineada al orden que yo quiero establecer contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos mostrarle a todos los que nos rodean en este mundo y que viven con tanta afán y con tanta ansiedad, de que vean en nosotros esa paz que ellos no tienen. Y eso es una manifestación ¿de qué? De que nosotros vemos de que la cosecha está lista, el tiempo ha llegado y la mies está madura. Pero hay algo que es importante en esta canción y le dice al pueblo de Dios: esfuérzate y sé valiente. Y le dice: levántate y predica a todas las naciones, porque Cristo es la vida. Entonces, si nosotros tenemos conciencia, y eso lo hemos alabado mucho en el templo, en la iglesia, pero si nosotros tenemos esa conciencia, nuestras vidas siempre gira en torno a Cristo, siempre gira en torno de la gracia. Hay una iglesia apasionada, ¿por qué? Para que el poder de Dios se manifieste en los hombres, de tal manera que traiga salvación a todas las personas que no conocen del Señor. Entonces, esa es una de las cosas, iglesia, de la cual produce en el discípulo el portar la gracia. Yo quiero que me acompañen a Romanos capítulo 3,
versículo 23 y 24. Romanos, este pasaje es algo que de verdad, iglesia, nosotros debemos tener conciencia de que todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay uno que se salve. Vamos a Romanos capítulo 3, versículos 24, 23 y 24. Mira lo que dice el Señor. Por tanto, o por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, para que este propósito se pueda manifestar en las otras personas que están lejos de Dios, el pueblo de Dios debe presentar a Cristo como esa salvación, es decir, ese regalo de las buenas nuevas que trae consigo ¿qué? Arrepentimiento, convicción de pecado, perdón. El Señor restaura las vidas así como la restauró con nosotros, y que gratuitamente hemos sido justificados por medio de la redención que Jesucristo hizo en la cruz, pagando un precio tan alto por la sangre que Él derramó por los pecadores. Entonces, si nosotros vemos por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, usted se puede imaginar, iglesia, que el tiempo de la gracia se está acabando. Se está acabando, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos está mostrando aquí en este pasaje que si hoy mueren estas personas y no están con Cristo, y te estoy hablando de los que nos rodean, lamentablemente ellos no serán salvos. Y es triste. Es triste saber que muchas personas allá afuera están engañadas diciendo, sí, él fue buena persona, sí, él no hizo nada a nadie, sí, él era buena gente, pero la pregunta que te hago, él aceptó a Cristo, él amó a Cristo, él fue rescatado por Cristo. Y si no hay comunión con Cristo, ¿será que las buenas obras que este hombre hizo en vida le van a ser merecedor de la vida eterna? Y muchos de ellos viven engañados diciendo, allá arriba va a estar en el cielo. Y uno por dentro diciendo, lamentablemente no es así. Por las obras que él hizo no se va a salvar. Porque él se va a salvar siempre y cuando él tenga la fe en el Hijo de Dios. Es lo único que garantiza la salvación. Y que pueda él consagrarse a esa persona. Pero todavía hay esperanza. Todavía tenemos tiempo de que muchas personas que viven bajo el engaño de que son buenas, que no hacen nada, pero que están tan lejos de Dios, podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude y asista para que ellos sean confrontados por su pecado y el Espíritu de Dios les traiga convicción de pecado y que se arrepientan de corazón y puedan caminar con Cristo. De esa manera es que ellos van a ser alcanzados por la gracia. Entonces, la palabra de Dios, de la cual nosotros todos los días nos alimentamos y que venimos los jueves para alimentarnos, es con el fin de que esta palabra produzca no solamente un efecto en mi vida, sino en las personas que me rodean, porque estoy portando una palabra que traerá salvación. Una palabra que traerá que las personas que en este momento están sin Cristo vengan y se sienten en estas sillas, sean salvas, sean restauradas y puedan estar con nosotros en la eternidad. Te estoy hablando de tus seres queridos. Te estoy hablando de las personas más cercanas a ti. Y te aseguro que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos muchos familiares que quisiéramos que estén con nosotros en esta silla alabando juntos con nosotros, pero que esto solamente es con ayuno y oración que podemos hacer que ellos vengan al Señor.
Así que no seamos indolentes frente a esa situación. Más bien preocupémonos para que ellos puedan realmente venir a Cristo como nosotros estamos con Cristo. Es importante, iglesia, que nosotros llevemos una esperanza a los que nos rodean de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, iglesia, hay algo importante que tenemos que tener claro. El infierno existe y no se está predicando del infierno. Y es una noticia que los portadores de la gracia, en vez de estarle diciendo Dios te bendiga, saca al campeón que está dentro de ti, eres el pechichón de Jehová, eres la persona, la heredera o el heredero de todo lo que posees, saquémosles de ese engaño, iglesia, y volvámonos a la senda antigua. Y la senda antigua es aquella que, si vemos el ejemplo del apóstol Pedro, de la cual lo primero que hizo fue confrontar su pecado, es tratar de decirle a las personas: el tiempo se está cortando. Si tú no aceptas a Cristo, vas a pasar por una gran tribulación. Y esa gran tribulación, lo único que va a generar en ti es un tormento. Estamos en un periodo de la gracia que con solo entregar tu vida a Cristo, el Señor te va a sacar de esa gran tribulación. Por eso cuando la pastora estuvo acá, dijo, se fueron allá, yo sentí como algo aquí, una cosa espantosa, horrible. Yo le dije, pastora, no, todavía no. Yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Yo no me quiero quedar en la gran tribulación. Me da pavor. Iglesia, usted y yo no sabemos la dimensión de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Son 3 años y medio de paz, pero los otros 3 años y medio va a ser el caos más caos de la historia de la humanidad. Juicio tras juicio, juicio tras juicio. Iglesia. ¿Y qué hacen los portadores de la gracia? No le van a aliviandar el pecado diciendo, ay, saca el campeón que está dentro de ti, el pechichón de Jehová. No. Los portadores de la gracia le estamos anunciando de que el tiempo se acorta, y si tú no recibes a Cristo en el corazón, entonces te vas a quedar en la gran tribulación, de la cual le espera a todos los que rechazaron la gracia. Te tengo una buena noticia. Todavía estás a tiempo y es gratuitamente. ¿Lo estamos leyendo en qué? En Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de Cristo. Es decir, a ti no te va a costar nada, porque Cristo ya lo hizo todo. Lo único que sí te digo es que si tú consagras tu vida al Señor Jesucristo, Él te va a librar de la gran tribulación y Él te va a librar del infierno. Entonces, mira la necesidad, iglesia, en este momento de que el periodo de la gracia se está cortando y tú y yo estamos pasmados literal en una silla calentando un puesto y no estamos anunciando de que el Señor viene ya por nosotros y que necesitamos traer salvación a todos los que nos rodean, porque si no, ellos se quedarán en la gran tribulación, iglesia. Y qué tristeza es que tú te vayas raptado para el cielo y todos tus seres queridos se queden en la gran tribulación viendo cómo el juicio de Dios se derrama contra las naciones por no haberles predicado el evangelio. No te quedes callado, despierta, iglesia. Es el tiempo de despertar. Si ya nosotros poseemos la gracia, ¿por qué somos tan egoístas de no dar la gracia? Eso es importante. Y los que no viven en la gracia es porque no están aún viviendo en la gracia. Me da mucha pena decirles esto, pero se los tengo que decir. Y solamente vienen a una iglesia por religiosidad un domingo y ya se limpian las conciencias de pecado y en toda la semana lejos de Dios. No se acuerdan de Dios, no se acuerdan de alabar a Dios, no se acuerdan de adorar a Dios.
Por eso insistimos, iglesia, y le damos gracias a Dios por las 20 y pico de personas que se están levantando en las madrugadas, y los 4, los 5 jóvenes que se están levantando a las 5:30. Gloria a Dios por este remanente. Pero ¿de dónde está el resto de la iglesia? Estamos afanados, no nos alcanza el tiempo. No, tenemos miles de excusas para no buscar de Dios, porque vivimos más apegados a las cosas materiales que a las cosas de Dios. Iglesia, despierta. Iglesia, tienes que entender que este tiempo de la gracia se está acortando. Y les voy a darle una noticia a todos, a los nuevos y a los más viejos. Si nosotros no empezamos a tomar conciencia ya de que esto se va a acabar, mira lo que le va a acontecer a aquellos que se pierden sin Jesús. Quiero que me acompañen en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 8. Dicho por el Señor Jesucristo. Y si lo dijo el Señor Jesucristo, mis hermanos, tenemos que operar ya. No dejemos para mañana lo que puedes hacer ya. Iglesia, no posponga la gracia, debe ser portada todo el tiempo, iglesia. Vamos a leerlo rápidamente. Capítulo 8, 11 y 12. Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 12. Mira lo que dice el Señor. Mateo capítulo 8, versículos 11 y 12. Dice, os digo, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Cristo, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham, Isaac y Jacob. ¿En dónde? ¿Qué quiere decir esto? Que los que están aquí son los que están portando la gracia. Pero mira lo que dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera y allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué significa esto, iglesia? Y quiero que prestes atención a todos tus oídos, porque el Señor acá nos va a decir de que tenemos que ponernos las pilas. O quieres pertenecer donde está Abraham, Isaac y Jacob, o quieres pertenecer al reino donde van a estar allá el llorar y el crujir de dientes. Escoge. ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Nos tenemos que poner serios en esta tarea. No vacilemos, como dice el costeño, en postergar las cosas. Yo le doy gracias por algunos de los hermanos que ya han abierto grupos de oración, y le doy la gloria a Dios por esos hermanos, y le damos gracias a Dios y oramos por esos hermanos. Entendieron que son portadores de la gracia, y entendieron que en esos grupos de oración ahí el Señor va a restaurar almas y los va a traer al reino de Dios. ¿Y el resto qué está haciendo? Me incluyo yo. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, iglesia, mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo 10. Vámonos a Mateo 10, del 32 al 33. Yo no quiero que esto me pase a mí. Y mira lo que dice el Señor. Mateo 10, 32 al 33. Dice el Señor Jesucristo, palabra del Señor Jesucristo: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ese es un portador de la gracia. Pero dice la Escritura, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y sabe, esa palabra ¿para quiénes es? Para los pasmados, los religiosos, los que no hicieron nada por el Señor. Porque están negando la gracia, porque están tomando en vano la gracia, el sacrificio que hizo el Señor por nosotros en la cruz, iglesia. Por eso es importante que nosotros entendamos si eres un buen siervo o eres un siervo inútil. Yo no sé en qué te clasificas hoy en día. No sé si tú estás viviendo en la gracia, si tú no estás viviendo en la gracia. Cada uno es consciente en su estado espiritual cómo te encuentras en esta mañana. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo de que te pongas a paz con el Señor, que te conviertas a Él, que te purifiques a Él, que te consagres a Él y que puedas llevar la gracia. Todavía hay tiempo. Pero iglesia, no esperes que si viene hoy Cristo,
te quedes. ¿Por qué? Porque has negado a Dios y al Señor en la cruz. Porque se avergonzaron. Por eso vuelvo al texto con que inicié. Por eso el apóstol Pablo es tan enfático y dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder para la salvación. Y quiero, iglesia, que usted se memorice este texto y usted lo tenga en sus cejas. Porque si yo hago esto, quiere decir que yo estoy confesando a los hombres que Jesucristo es el Señor. Y Jesucristo me dice a mí: yo te confesaré delante del Padre que tú hiciste lo que yo te mandé. Amén. Pero si tú, que tienes la gracia y te la guardas y quedas callado, quiere decir de que me negaste delante de los hombres. Y las personas perdiéndose allá afuera. Entonces, iglesia, el infierno existe para todos aquellos que han rechazado la gracia. El infierno es un lugar que está preparado para todos aquellos que amaron más a este mundo que al mismo Dios. El infierno está preparado para aquellos que realmente menospreciaron el evangelio. Entonces, les digo, iglesia, ¿cómo estamos nosotros hoy en día con este legado que el Señor nos ha entregado? Y me encuentro yo aquí presente, el que está hablando. Y tenemos que hacer un acto de contrición. Cuando hacemos un acto de contrición de corazón, es como diciendo: yo reconozco que yo porto la gracia, pero no la estoy dando. Y tengo que pedirle a Dios que me dé su paz, me dé su presencia, y que me convierta en esa persona feliz, gozosa, sin afán, sin ansiedad. Si hay muchas cosas encima, pues el Señor se encargará de ellas, pero mi legado es seguir lo que el Señor me mandó a hacer. Amén. Ay, no, es que a mí me da pena predicar del Señor. Entonces tienes que morir al yo. No, es que de pronto me van a decir que usted es un evangélico, miles de cosas, porque para eso el hombre está muy bueno, para argumentar y decir muchas cosas para no hacerlo. Tienes que humillarte ante Cristo y tener una verdadera conversión con el Señor, porque todos los que hemos nacido de nuevo, de verdad se los digo, tenemos una necesidad para que otros conozcan del Señor.